¿Cómo están, hermanos, hermanas? Buen día. Muy bien, continuamos entonces y terminamos en esta mañana esta serie que prefiero leer porque a veces me equivoco. Está bien no estar bien, ¿verdad? Hemos estado varias semanas viendo salmos de cómo David y otros salmistas están pasando tiempos difíciles, pero los van a pasar acompañados del Señor, con la presencia de Dios, acudiendo a Dios. Y a veces está bien no estar bien. Pero para concluir, esta mañana vamos a pedir el que estaba un hito atrás. Eso, gracias, hermano. Vamos a decir, está bien estar bien. Ya, el no le vamos a sacar. Porque, hermanos, no todo el tiempo dura la prueba, ¿verdad? Entonces, está bien estar bien. Porque Dios va a cambiar, dice, nuestro lamento en baile. Amén. Entonces, hoy vamos a estar viendo esto, ¿no? El Salmo 30, el Salmo 30. Y yo he titulado lo verdaderamente importante, lo que realmente importa. ¿Y qué realmente importa? Eso es lo que queremos ver. Este Salmo, bueno, si ustedes se digan, dice, está cantado en la dedicación de la casa. Muchos dicen que era la casa de David, muchos otros dicen que era realmente la dedicación del templo, y más adelante en la historia también se va a cantar y leer en la dedicación del templo en la época de los macabeos, pero es la dedicación del templo, de la casa. Entonces es algo que está muy, muy contemporáneo a nosotros, hermanos. Ustedes saben que en pocos días vamos a tener una reunión, una asamblea de todos los miembros, porque la iglesia necesita tomar decisiones trascendentales. Este espacio que tenemos ya no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos 2 turnos, y a veces aún el segundo turno, fíjense cómo está de lleno hoy en la mañana. El sábado no tenemos el espacio de las aulas suficientes para todos los ministerios. Entonces tenemos que tomar decisiones y estamos viendo de mejorar nuestro templo. Y claro, aquí hay aspiraciones que son válidas, ¿no? Porque cuando estamos pensando en nuestro templo, hermanos, no nos vamos a ir de acá, bueno, no sé qué decidirá la asamblea, pero soñamos, ¿verdad? Soñamos con un nuevo templo, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué capacidad quisiéramos que sea nuestro templo? Podríamos decir que la Diosa en Cristo es de 200 personas, 200 hermanos que se congregan aquí. Pero si pensamos ya en un templo nuevo, ¿qué pensamos? ¿De cuánto de capacidad quisiéramos? 1000, amén. Bueno, hermanos, bien, en el primer turno me decían 500, ya 1000, qué bien, ¿no? De 1000, yo me imagino una nave gigante, iluminada, con aulas amplias, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Está bien. Esta mañana una hermana me decía, hermano, no se va a olvidar el bautisterio, tenemos que tener un bautisterio, y realmente es así, ¿no? Es parte de nuestra eclesiología. Aquí está la cruz, el bautisterio y la palabra. Eso tiene una significación. Entonces, en las iglesias normalmente este lugar en el que estoy parado, ahí está el bautisterio, ¿verdad? Entonces, claro, queremos tener un bautisterio hermoso, destapar, y que ahí todos podamos, ¿verdad?, ver a los hermanos que se están bautizando. Por supuesto, hermanos. Y aquí este salmo es tiene relación, porque aquí se está dedicando el predio, ¿no? Y si asumimos que era para el templo del Señor, David había hecho todo, estaba preparando hasta el mínimo detalle. Y el Señor le había dicho, tú no vas a construir el templo, no va a ser, tu hijo va a construir. Pero David recibió las ofrendas, recibió el oro, recibió la plata, y él quería dejar todo listo para que se construya el templo. Entonces, posiblemente ahí se está aquí, hermanos, dedicando el predio donde iba a ser construido el templo. Y yo quiero volver a una costumbre, ¿verdad? Una práctica que teníamos como iglesia. Estoy en la Reina Valera. Aquí los que tienen Biblia impresa, por favor, adelante. Los que tienen celular y ahí está su Biblia, tampoco abran el celular. Vamos a leer todos. ¿Me acompañan? Porque los salmos eran así, hermanos, para ser cantados por el pueblo, ¿verdad? Por el pueblo. Entonces, quisiéramos que todos lo leamos, todos los leamos. Vamos a leer al unísono, como se dice. ¿Está bien? ¿Está bien el desafío? Muy bien. Entonces, doy un tiempito, buscamos Reina Valera, Salmo 30.
Reina Valera 60, perdón hermano, porque hay 95, creo que hay 85. Gracias Daisy. Reina Valera 60, hermanos, ¿no? Nuestra Biblia, la más cercana a nuestro corazón muchas veces, es con la que nos hemos convertido, la que sabemos versículos de memoria, Reina Valera 60. No es que las otras versiones son malas, no hermanos, son buenísimas, pero para que tengamos, ¿verdad? Todos tengamos lo mismo. Muy bien, voy a empezar. Y me acompañan, hermanos, me acompañan. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Qué hermoso. Vamos a el 11, ya, por favor, el 11 nuevamente. El 11. 1, 2, 3. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Verdad que leer la palabra así tiene otro gusto, ¿no? Otro gusto, hermanos. Ahora, aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, fíjense que esta era una fiesta. Se estaba dedicando el predio donde iba a construirse la casa. Ahí estaba el pueblo de Israel, estaban los músicos, estaba David y se empieza a entonar y a cantar este salmo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿en alguna parte de este salmo habla de la dedicación del predio? En algún ratito dice, menciona siquiera al templo, menciona la casa, menciona, hermanos. No. Esto es una experiencia profundamente personal que nos está relatando David. Y uno, obviamente, ¿verdad?, se cuestiona y dice, pero David, ¿cómo es posible que si esta es una fiesta donde está todo el pueblo, tú nos hagas cantar un salmo que está relatando una experiencia tuya? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la palabra? Y por lo menos yo rescato dos cosas importantes, hermanos. Dos cosas importantes. Primero, hermano, lo primero es que lo que es personal, hermanos, en la iglesia es comunitario. ¿Me entienden esto? Hermanos, lo que me sucede a mí afecta a la comunidad. Y viceversa, lo que pasa en la comunidad me afecta a mí. ¿Por qué será que de pronto hoy en la mañana, en vez de haber venido hoy a verdad como estamos todos reunidos, ¿por qué no he cantado en mi casa? Y digo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si puedo cantar en mi casa? ¿O no podemos cantar en nuestra casa, hermanos? Podemos. ¿Podemos leer la palabra? Podemos.
¿Podemos escuchar un mensaje? Podemos. ¿Podemos orar? Podemos. Pero ¿por qué será que vengo aquí y me reúno con todos los hermanos que pertenecen a la Dios en Cristo? ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios personal, pero también es un Dios de comunidad. Es un Dios de comunidad. Es un Dios que se revela en la comunidad. ¿No? Dice que Él está en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Y dice, pero ¿saben qué también dice? Donde están reunidos dos o más, ¿qué pasa ahí? Yo estoy en medio de ellos. Entonces, si Dios es personal, pero a Dios también le encanta mostrarse, ¿verdad? En comunidad. Y lo que está haciendo aquí David está diciendo, acompáñenme. Esto es lo que ha acontecido conmigo. Esta es mi alegría. Estas han sido mis tristezas. Y esta mi alegría y estas mis tristezas quiero que sean de todos ustedes, de todos los que forman parte de Israel y en este caso de nuestra iglesia. El sentido de cuerpo, el sentido de solidaridad. Ustedes me dirán, hermano, y en el Nuevo Testamento, como mencionamos, sí. Fíjense qué dice de la iglesia, porque nos dice que la iglesia es como un cuerpo. Y si un miembro de la iglesia se duele, ¿solo se duele el cuerpo? No, se duele todo el cuerpo. Hermanos, es un misterio si ustedes quieren llamarlo, pero es así como Dios se revela en comunidad. Y lo más importante, hermanos, la segunda cosa que creo que tenemos que rescatar, porque David va a hacer este salmo, ¿verdad? Que no menciona el templo, no menciona el predio, no. ¿Qué es lo que está mencionando, hermanos, en este salmo? ¿Quién sobresale en este salmo? ¿Saben que ni siquiera sobresale David? ¿Quién va a sobresalir? Dios. Dios, así empieza, ¿no? Fíjense, te glorificaré, oh Jehová. Lo más importante es Dios. En otras palabras, lo que les está diciendo aquí este rey, tenemos este predio hermoso. Yo sueño con un templo precioso, donde de verdad estén las columnas, donde estén los muros, donde esté el candelabro, donde se pueda ver el oro, la plata. Sí, eso estaba en la mente de David. Pero él decía algo que no puede faltar. Algo que no puede faltar es la presencia de Dios. Porque, hermanos, podemos tener el templo más caro de Cochabamba, el templo más hermoso de Cochabamba, el templo más grande de Cochabamba. Pero si en medio de ese templo no está Dios, entonces, hermanos, prácticamente no tenemos nada. Y David les está diciendo eso en esta dedicación de la casa. No quiero que pensemos tanto en el templo, en el predio, en las comodidades. No, pensemos en el Dios del templo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir también? Fíjense, ¿cómo es este Dios? Que su presencia es innegociable. Eso es lo primero que queremos tener. ¿Cómo es este Dios? Primero, es un Dios presente. Y ahí tienen una pequeña lista. Es un Dios presente, es un Dios que está siempre con nosotros. Y aquí David le está diciendo, tú eres lo más importante, porque tú estás conmigo. Entiendo, Señor, que todo lo que tengo, mi reinado, el templo que vamos a construir, todo viene de ti. Gracias, Señor, porque eres un Dios que escucha, porque a ti clamé, no me has dejado a expensas de mis enemigos. Eres un Dios que está pendiente de todo. Y ese es el Dios que queremos en medio nuestro, el Dios presente. ¿Qué más? Es un Dios de la vida. El versículo 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. En la prueba, en el momento difícil, ¿dónde acudió David?
¿Dónde les está animando al pueblo a acudir en tiempos difíciles? Les está diciendo, al único que podemos acudir es a Dios. A ti clamé y tú me respondiste, me sanaste, porque la prueba me ha acercado más a ti, porque la prueba no me ha alejado de ti, sino que la prueba me ha hecho aprender más cosas de ti y de mí. He pasado la prueba junto a ti y por eso es que estoy aquí. Me diste vida, me sanaste, la muerte no se ha enseñoreado sobre mí. Y obviamente aquí tenemos que entender que esta sanidad es más que una sanidad física, aunque podría ser sanidad física aquí, pero nosotros entendemos que es más que sanidad física. Aquí David está hablando de la vida eterna, porque verdad Jesús nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado del pecado, nos ha redimido, nos ha hecho hijos suyos y nos ha dado vida eterna. Y de eso es lo que está hablando también David. Ni siquiera la muerte física, hermano, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vivimos, dice, para Él vivimos. Y si morimos, ya sea que vivamos o que muramos, somos eternos. Somos eternos. No has dejado que mi alma en el Seol, me diste vida. Ese es el Dios que está en medio nuestro. Ese es el Dios que está en medio de la iglesia, Dios en Cristo. Un Dios santo. Dice, canten a Jehová vosotros sus santos y celebren la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, qué tremendo este versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Porque tenemos un Dios que tiene una misericordia eterna. Lo que nos está diciendo aquí, que los desiertos no son infinitos, que si estamos caminando un desierto, hay un final. Ese desierto va a acabar, que las noches de lágrimas terminan y que al final nos espera una mañana luminosa. Nos está diciendo que las pruebas no son eternas, no son eternas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido noches inacabables? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido noches donde hemos llorado, donde nos ha parecido que nunca venía la mañana? Muchos de nosotros. Algunos con algún, ¿verdad?, ser querido en el hospital o enfermo en casa. Y en esa oscuridad de la noche hemos llorado. Bien breve, hermanos, pero el tiempo que nos tocó, ¿verdad?, transitar la enfermedad de Manuel. Había perdido 45 kilos. Era piel y huesos. Ya no salía de la casa. No venía a la oficina. O sea, se quedaba en la casa. Porque ya al final era así, hermanos. Estaba tan débil, tan delgado. Y en la noche orábamos con Sonia. Y hermanos, yo me aguantaba de llorar. Porque yo decía, yo tengo que ser fuerte. Y ¿saben qué? Me imagino que Sonia hacía lo mismo. Decía, no voy a llorar. Pero cuando se apagaba la luz y en silencio, yo lloraba. Yo lloraba. Y hasta llegué a decirle al Señor, Señor, llévame a mí. Yo ya he vivido. Pero ¿cuántos no hemos tenido esas noches oscuras? Esas noches que no acaban. Pero la promesa del Señor es que al final de esa noche va a venir la mañana y va a venir una mañana llena de luz. Qué lindo saber que es un momento la prueba, pero su favor, ¿qué dice? Dura toda
la vida. Su misericordia es eterna. Yo quiero en medio de la Dios en Cristo, este Dios misericordioso. El otro punto que yo he resaltado es Dios que nos entiende. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Cómo es este Dios, hermanos? Y una de las cosas que yo rescato es que, fíjense cómo está escrito estos versículos. ¿Saben cómo está escrito? Como alguien con quien puedo hablar, con alguien con quien puedo dialogar. David le está diciendo, Señor, a ver, nos sentaremos. ¿Qué ganas pues tú que yo me muera? ¿Quién te va a alabar? ¿Te voy a poder alabar si me muero? Y hermanos, ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que tiene un corazón de padre, que nos puede escuchar. Aún nuestras dudas, nuestras quejas, ¿verdad? Nuestras frustraciones, nuestros temores. Señor, a ver, esto está aconteciendo. Y aquí, claro, en algún momento David se sentía tan poderoso con sus ejércitos, con su riqueza, con todo el poder que llegó a tener Israel. Y pensó que ahí estaba su seguridad. Y tuvo que ser turbado. Pero aún, hermanos, ese Dios que tiene corazón de padre es un Dios que nos escucha y que considera nuestro arrepentimiento y nos perdona. ¿Qué Dios tenemos? Y que Dios está en medio nuestro. Y finalmente, un Dios que cambia nuestra tristeza en alegría. Y esta es una experiencia también comunitaria. Es una experiencia comunitaria. Y es una experiencia comunitaria donde también está Dios, porque Dios comparte nuestra alegría y también nos acompaña en nuestras tristezas. No estamos solos, no, está Dios con nosotros y está la comunidad, está la iglesia que está ahí para ayudarnos, para transitar con nosotros, para soportarnos, ¿verdad? Y no de soportar, sino es el que está llevando el peso muchas veces, ese peso que de pronto para nosotros llega un momento que ya no podemos, pues está ahí la comunidad. David, al cantar esto con todo el pueblo, les está diciendo, alégrense conmigo, porque Dios ha cambiado mi lamento en baile, ha mudado mi ropa de cilicio, me ha dado otra ropa que es una ropa de alegría. Por eso está la iglesia, para eso está la iglesia, ¿verdad? Una experiencia absolutamente comunitaria. Has cambiado mi lamento en baile. Ese es el Dios que está diciendo David. No importa el predio, no importa lo majestuoso del templo. ¿Saben qué? Para mí es importante que Dios esté en medio nuestro. ¿Para qué? Porque ya qué lindo, ¿no? Ese Dios está en medio nuestro. Pero ¿para qué? El 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Qué lindo es cantar en comunidad, hermanos. ¿O no? Ahorita en la alabanza, cómo nos deleitamos de escuchar las voces de los hermanos, escuchar sus expresiones de alegría, a veces de tristeza, sus exclamaciones, que levanten la mano y que otros no levanten también. Pero qué lindo es estar en comunidad y expresar nuestro corazón
a través de los cánticos. Si algo caracteriza al pueblo cristiano, si algo caracteriza al pueblo cristiano, ¿saben qué es? Cantar. ¿Se imaginan un culto, un servicio en el que no cantemos? Vengamos, nos sentemos, recibimos la palabra y nos vamos. No daría, ¿no? Qué lindo es cantar. Los de afuera, hermanos, escuchan cantar, dicen, ay, ahí debe haber hermanos. Cristianos deben ser. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad. ¿Sí o no? Ahora aquí, hermanos, no quiero hablar de otras iglesias, pero hay iglesias que hasta se han copiado nuestros cantos y hasta se han llevado nuestros cantos, ¿no? Nuestros más antiguos cantos cantan ellos. Pero qué lindo es cantar, hermanos. Y por eso es que David va a decir, por tanto a ti cantaré. Gloria mía. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo quisiéramos que sea esta iglesia Dios en Cristo? ¿Cómo soñamos que sea la iglesia de aquí a 15, a 20 años? Donde quizás algunos de nosotros ya no vamos a estar. Pero ¿cómo soñamos nuestra iglesia? Ya sé que soñamos en un templo grande, lindo, pero ¿qué más, hermanos? ¿Se imaginan estar delante del Señor y decir, tú vienes de la iglesia Dios en Cristo? Y la iglesia Dios en Cristo era una iglesia de acuerdo a mi corazón. Oh, ¿verdad? ¿Cuántos aspiramos que la iglesia Dios en Cristo sea una iglesia de acuerdo al corazón de Dios? Una iglesia que conoce quién es Dios. Una iglesia que entiende su palabra. Una iglesia que vive en integridad de acuerdo a esa misma palabra. Una iglesia que da testimonio. El versículo 12 dice, no puedo estar callado, no me puedo callar, no puedo callarme. Entonces, esta de no callarme, hermanos, es el sentido de esta experiencia común que tenemos como familia Dios en Cristo. Es compartir nuestras luchas, es compartir nuestras tristezas, es compartir nuestras frustraciones, es compartir nuestras alegrías. ¿O no? Mientras estaba esperando la operación en La Paz, viajé solo. El doctor me llamó la atención, me dice, ¿qué cree usted solo aquí va a venir con una enfermedad como esta? Ya su esposa tiene que venir. Y ese rato, porque Sonia quería acompañarme. Pero no, va a ser algo fácil, yo nomás, güey. Los varones a veces somos así, ¿no ve? Uy, ya, pues el doctor, que llame ahorita, alguien tiene que venir. Pero hermanos, no saben cómo yo me sentía de acompañado por sus mensajes. ¿Verdad? Gente que me llamaba, me decía, hermano, estamos orando por usted, estamos clamando, mensajitos. Hermanos, yo no estaba solo. Dios estaba conmigo y la comunidad y mi familia cercana, la Dios en Cristo, también estaba conmigo. Compartimos. Y obviamente esto de no callarse tiene que ver también con el testimonio de lo que es Dios hacia afuera. No puedo callarme. No puedo callarme. ¿Verdad? Mi vida es parte del testimonio. Mi vida tiene que mostrar la gloria de Dios al mundo. Finalmente yo hago un resumen y digo cantar, glorificar, dar testimonio. ¿Saben qué es? Un corazón agradecido. David estaba expresando su agradecimiento a Dios. Señor, a ti te glorifico. A ti clamé y tú me sanaste. Tú eres un Dios que su enojo dura un poquito, pero su bondad es para toda la vida. Un corazón agradecido. Estamos cumpliendo 35 años en pocos días. La próxima semana tenemos un culto especial. Y hermanos, ¿ustedes creen que en esos 35 años
¿Algún momento Dios se ha alejado de la Dios en Cristo? 35 años acompañándonos como iglesia. En los tiempos difíciles, en los tiempos de alegría, en los tiempos de lágrimas, 35 años. Muchos pensábamos que la pandemia iba a mermar a la iglesia. ¿Y saben qué? En la pandemia hemos crecido como iglesia. Dios siempre con nosotros. Damos gracias a Dios por los hermanos que ya no están, que han pasado a la presencia del Señor. Hermanos queridos, que de verdad han estado con nosotros aquí, participando de la cena del Señor, pero que ya no están. Tener un corazón agradecido es reconocer que todo lo que tenemos, hermanos, este edificio, ese reloj, no sé lo que ustedes quieran, es por la gracia de Dios. Dios nos ha acompañado. Y finalmente, cuando vemos las aplicaciones, yo sé que hay muchas, pero a la luz de este pasaje, donde David les está diciendo, miren, esto es lo verdaderamente importante. Esto es lo verdaderamente importante. Que la iglesia, Dios en Cristo, sea una iglesia llena de la presencia de Dios. Que la iglesia, Dios en Cristo, sea una iglesia que tiene temor de Dios. Que la iglesia, Dios en Cristo, sea una iglesia que da testimonio de Dios adentro y afuera. Concluyo con esto. En el ayuno estábamos orando por la iglesia, por las decisiones que se tienen que tomar. Y el pastor nos decía algo. Si algo ha caracterizado a la Dios en Cristo, es que la presencia de Dios siempre ha estado en medio nuestro. Y yo quiero que siga así. En la presencia de ese Dios, bueno, misericordioso, perdonador, ¿verdad? Que nos ha dado vida. Ese es el Dios que está en medio nuestro. Damos gracias también a Dios porque este es el lugar que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. Dios ya sabía que teníamos que estar en esta iglesia, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por este espacio. Gracias a Dios por ustedes. Obviamente, si miramos hacia atrás, seguro, hermanos, hay muchas cosas por hacer, muchos desafíos que afrontar, muchas equivocaciones que corregir, por supuesto. Pero esto es lo que queremos, hermanos, a la luz del Salmo 30. Vamos a dar gracias. Señor, queremos darte gracias como iglesia por los 35 años, Señor, que vamos a cumplir. Señor, gracias por los hermanos, por los pocos hermanos que han empezado esto. Gracias, Señor, porque tú tenías un plan para largo y tú nos veías ya en esta iglesia. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que, Señor, tú nos has dado a través de la iglesia de Dios en Cristo. Gracias por la palabra. Gracias por los tiempos de adoración, de alabanza. Gracias por los ministerios. Señor, tenemos tanto para darte gracias. En 35 años, Señor, si algo tenemos que, Señor, decir, es que tú has estado con nosotros. Y eso, Señor, es innegociable. Si aspiramos a una iglesia que vemos en 10 años, en 15 años, que tu presencia, Señor, siempre esté en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.